Miren, tengo de mi lado derecho a 3 doctores. El doctor Carlos Ortiz, que es otorrinolaringólogo. El doctor Carlos León, que es... Pues, ¿qué eres? Alergólogo. Alergólogo. Pero no eres otorrino. No. O alergólogo. Alergólogo, Marta. El por doctor Dios. José Manuel Mier, cirujano de tórax y especialista en cáncer de pulmón. ¿Qué tal? Y ellos creen que vienen aquí a hablar de la contaminación. Pero no, les vamos a hacer un examen. Muy A ver, bien. ¿qué es lo que tanta risa te trae con ese cuento de ese trabalengua? Ah, me voy a tener que pasar a mi página número 5. A ver, Es que ahí les va. Es me para salió, todos, ¿eh? es para todos. Me salió un jueguito de palabras y hay una explicación que ahorita la das tú también después, Marta. Ajá. Donde yo no podía repetir estas 2 palabras, ¿no? Ajá. La primera es, a ver, necesito que sin respirar rápido y 3 veces Ajá. digan, empezamos contigo, nuestro alergólogo de cabecera. A ver. Dime, café Japón, café Japón, café Japón. Café Japón, café Japón, café Japón. Rápido. Ya. Ok. Otra vez, dila. Vas, Carlos. Rápido. Café Japón, café Japón, café Japón, café Japón. No. Vas. Rápido, es rápido, ¿eh? Café Japón, café Japón, café Japón, café Japón. Más mejor. estructurado, ahora sí. Sí. Vas tú, pero dilo Voy yo. rápido. Café Japón, café Japón, café Japón, café Japón. Café Japón, café. No puedo. 1, 2, 3. Café Japón, café. No puedo. 1, 2, 3. Café Japón, café Japón. No puedo. No pude nunca. Café Japón, café Japón. No puedo. Café Te juro Japón. que no puedo. Ca- Dilo rápido y cierra los ojos. Otra vez, 1, 2, 3. Café Japón, café Japón, café Japón. Café Japón, café Japón, no puedo. ¿Pero qué te pasa? Yo no pude, ya ¿Pero no qué pudo. tienes la lengua muy grande o qué? Tampoco pudieron. Oye, ¿eso es algo, Carlos? Hay gente que tiene la lengua muy No, grande. sí es difícil por la articulación de las palabras. No, pero hay Sí, gente que tiene la lengua muy grande Sí, y entonces... claro, se llama macroglosia. Ok, sí. voy a hacer Macroglosia. Macroglosia. Los A ver, niños vas. con Voy Down a tienen hacer- serénate. Ok, voy a hacer la segunda. Es rápido, no es 3 tristes tigres, no. Ok, Es rápido, escuchen, es rápido. escuchen la frase, ¿ok? Es imposible hablar mal de Arturo. Es imposible hablar mal de Arturo. Es imposible hablar mal de Arturo. Mar. Es imposible hablar mal de Arturo. No, hijo. ¿No? Sí. ¿La regué? No. Es Es imposible imposible. hablar mal de Arturo. Es imposible hablar- es- hablar mal de Arturo. Es imposible hablar mal de... Ya. Háganlo a mi velocidad, güey. Es Si yo imposible digo, hablar mal de Arturo. es imposible hablar mal... Imposible hablar mal de Arturo. Es imposible hablar mal... Voy. Es imposible hablar mal de Arturo. Es que son muchas... Es imposible... Es imposible hablar... Es imposible hablar mal de Arturo. No puedo. Díganlo a mi velocidad, porque también tú... Es imposible hablar mal de Arturo. O sea, Nada. güey, así. Es imposible hablar mal de Arturo. Y te cuesta. Sí. Otra vez rápido. Es imposible hablar mal de Arturo. Yeah. Es imposible hablar mal de Arturo. Es imposible hablar mal de Arturo. Es imposible hablar mal de Arturo. ¿Sabes qué? Es imposible hablar mal... Te voy a decir por qué no lo puedes decir. Es imposible... ¿Quieres que te lo diga públicamente por qué no puedes decirlo? A ver, te voy a decir... Porque tú tienes muy mala dicción. Puede ser. Es imposible hablar mal de Arturo. Es imposible Así sí. hablar mal de Arturo. Es imposible Porque hablar mal. no abres la boca, hija. A ver, vamos a hacer- Hable esa cola, hija. Vamos a hacer una cosa. Haz de cuenta. Estás en A una ver, escena. otra. No, espérate. Estás en una escena. 5, 4, 3, 2. Es imposible hablar mal de Arturo. Es imposible hablar mal de Arturo. Decimos. Es imposible hablar mal de Arturo. Es imposible hablar mal de Arturo. Decimos. Es imposible hablar mal de... No puedo. Yo, Ok, fatal. Va la siguiente. La siguiente. Ok. Esta es obviamente la que siempre conocemos y es como está mucho más Pero esta es regalada, reconocida. hija. Bueno, voy al nivel 3. Voy al nivel 3. Ajá. 3 tristes tigres tragan trigo en un trigal. 3 tristes tigres tragan trigo en un trigal. 3 tristes tigres. ¿Ves? Es que es rápido, no es 3 tristes Hija, tigres. 3 tristes tigres tragan trigo en un trigal. ¿Qué más Tres rápido tristes- quieres que lo diga? 3 tristes tigres tragan trigo en un trigal. Nada. Nada. Tres tristes tigres tragaban trigo en un Nada. trigal. Nada. 3 tristes tigres tragaban trigo en un trigal. Muy bien. Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó, Pablito?
Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? Mal. Venga. ¿Me lo puedes repetir otra vez? Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? ¿Sí? Sí, Ay, pero Pablito con, clavó con Clavó pausas. un clavito. A ver. ¿Qué clavito clavó Pablito? Muy bien. Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? Es Sí. que es una cuestión de dicción. No, pero lo estás leyendo. Si tú dices, Pablito clavó, no lo leas. Pablito Rápido. clavó un clavito. Rápido. ¿Qué clavito clavó Pablito? ¿Es así? Ok. Sí, ¿no? Siguiente. Vámonos a las más difíciles. Esto sí hay que, bueno, pues lo Ya vete a nivel 3. Ok. Transversalmente trasloco estructuras sintácticas No, similares estás de cañón. sincronizar No, secuencias estoy muy sucesivas. No, Ni para te empezar, entendí, no ni es así. leído. Es ¿Qué? transversalmente trastocó estructuras sintácticas similares sin sincronizar secuencias sucesivas. Ay. Es a la velocidad. Sucesivas. Te voy a decir algo. Tiene Ajá. que ver con dicción Sí. y tiene que ver con la velocidad a la que trabaja tu mente. Exacto. Tu cerebro arma la Ahí frase tienen el texto, ¿no? gramática No, no. más Su página palabras. 10, hijos. No. No, lo si tiene. no, leyendo. Llegó al 8. Transversalmente trastocó estructuras sintácticas similares sin sincronizar secuencias Yo sucesivas. llegué al 8. Sí, no. A ver. Particularidades perceptibles perturban pronunciaciones progresivamente poco precisas. ¿Ya? Y desestructuró discursos densos donde dobles diptongos desatan desorden. Está. regalado. Ok, transversalmente trastoco estructuras sintácticas similares sin sincronizar secuencias sucesivas. Particularidades perceptibles perturban pronunciaciones progresivamente poco precisas. Desestructuro discursos densos donde dobles diptongos desatan desorden. Sabilleo, pero Ok. Venga. El primero nada más. A ver, El vas. primero, a ver. vas, Transversalmente trastoco estructuras sintácticas similares sin sincronizar secuencias sucesivas. Carlos. Ok, híjole, Carlos. No cuesta arriba, ¿eh? Vas. Transversalmente trastoco estructuras sintácticas similares sin sincronizar secuencias sucesivas. Ok, a ver, ahora vas tú, Rebeca. dame a mí, ya te A ver. Ok, ahora va Rebeca. Es que tú tienes una cosa cojada de la boca. Dame el último. A ver, quiero ver. Es que Rebeca como que siento Ya hay que que no decirlo rápido. abres la boca. A ver, lee. Transversalmente trastoco estructuras sintácticas similares sin sincronizar. Sí, no, pero güey. O Sen- sea, no es así. Transversalmente trastoco estructuras sintácticas similares sin sincronizar secuencias sucesivas. Particularidades perceptivas perturban pronunciaciones. Es que leyéndolo no. No, y si entrenas toda la noche menos. No. Por eso, ¿a qué querías llegar con este examen que nos puso de Que no se Rebeca? preocupen, porque el cerebro ¿Qué? arma la frase, gramática más palabras, en estas zonas en el área motora del habla, ¿ok? Entonces no te preocupes, porque luego traduces estas palabras en movimiento de lengua, ve todo lo que implica. Eso es ahí donde yo siento que hay un disconnect. Ajá. La Lengua información del cerebro a tu lengua y labios no y- llega, fíjate. Labios y mandíbula. Ajá. Aquí es la coordinación fina del habla, ¿ok? Y si hay sonidos muy parecidos, repetidos, estructuras raras, se enciman. Entonces, los comandos es como escribir rápido y equivocarte. Claro, cuando escribes rápido, bueno, no sé ustedes, pues ustedes hacen recetas y las hacen por computadora. La TR, la PR, la BR. Ajá. Cuando estás mandando la misma instrucción varias veces, el cerebro se hace bolas. Por eso café, Japón, Japón. Pero esto también tiene que ver con que hay muy poca gente que sabe leer en voz alta. Y yo, exacto, y yo siento también que Yo es un leía poco en de misa. concentración. Tú leías en misa. Yo leía en misa, claro. Oye, hay que estar Muchos preparados. No, porque además, Hay qué que vergüenza. estar preparados para pararse a leer el sacramento. No. Muchos Cuando se años. ofrezca. Y, no, Claro. imagínate que estén con un paciente y no sepan pronunciar dexametasona. Dexa. Dexametasona. Dexametasona. Tiene que meter una dexametasona. ¿Qué? Dexametasona. Sí, sí. Bueno, vuelve a decirlo. Café, Japón, café. No puedo. Café, Japón, café, Japón. Café, Japón, café, Japón, café, Japón. Y muy mal. Pero dices, café. Porque tengo nervio. Café, Japón, café, Japón, café, Japón. Lo dije. Ahí está. Ya está. Ok. Háganle la prueba a sus amistades esta tarde. Con café, Japón. Y ahí se van a dar Café, cuenta Japón. quién tiene una mente que trabaja particularmente rápido. Exacto. Háganlo con café, Japón y háganlo con lo de Arturo.
porque esos son los más cañones. los más Ahorita se los cañones. ponemos en Twitter. A esto no vinieron estos 3 No. doctores. Qué bueno, porque nos salió fatal. No, tú muy bien. Experto en pulmón, el otorrino y el alergólogo nos van a explicar, para todos los que viven en ciudades súper contaminadas, cómo nos está dando en la torre la contaminación y ni cuenta nos estamos dando. ¿Viven ustedes en una ciudad contaminada? Saludos a Beijing. ¿No? ¿Cómo rankearán las ciudades más contaminadas? Pero sé que China tiene serios problemas, India tiene serios problemas. Y bueno, lo más impactante es que, imagínense ustedes que la Organización Mundial de la Salud dice que hay 6.7 millones de muertes prematuras al año. Y el 99% de la población mundial respira aire que no cumple con estándares seguros. Obviamente, nosotros aquí en México vamos mega, super, ultra incluidos para los que viven en la Ciudad de México. ¿Por qué no le pusiste su canción a Carlos? Solo porque Mi el otro intro oficial. Carlos y José Manuel no tienen canción, no le quite la canción a Carlos Ortiz. Una joya. de Oigan, qué canción. bonito. ¿Quién cantaba esta canción? Laura León. La tesorita de mi Tesorito. vida que adoramos en este programa. Ahí está. El otorrino laringo. Una joya de canción. Oigan, a ver, ¿quién se va a arrancar? Carlos Ortiz. Va. ¿Qué onda? Pues bueno, lo principal hay que ver es la contaminación que es, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. A veces como que lo obviamos, pensamos la contaminación, pero ¿qué es la contaminación? De la parte más importante que yo creo que es, ahora sí que yo empiezo, porque todo empieza en la nariz, ¿no? Ahí empieza donde inhalamos todo. Es en específico el saber qué es lo que estamos inhalando, o sea, esa contaminación. Lo más importante es conocer esas pequeñas micropartículas que tienen que ver con la contaminación, que son extraordinariamente pequeñas. Son unas partículas denominadas PM2.5. Son aproximadamente como 30 veces más pequeñas que el grosor de un cabello aproximadamente. Entonces, esas condenadas, ni el otorrino, ni a lo mejor el alergólogo un poco más, pero el otorrino se queda completamente corto porque esas partículas entran completamente directo al pulmón. Entonces, esas partículas son tan pequeñas que obviamente van dejando daño en su paso desde nariz, senos paranasales, laringe, etcétera, y llegan al pulmón directamente hasta los bronquiolos, el bronquiolo, el alveolo, casi directamente, y cuidado ahí porque ya está el contacto con la sangre, con los capilares directamente. O sea, respiramos entre 12 y 20 veces por minuto. Eso es lo habitual, sí. Lo correcto. Oye, perdón, yo no conocía los bronquiolos y Sí. yo soy discípula del doctor Mier. Conocía los alveolos y los bronquios, Sí. pero hay bronquiolos. Entre los dos hay unos más pequeñitos. Hay bronquiolos, esos Sí. no los conocía. Pequeñines ahí. Luego entonces estas partículas obviamente entran directo y se van al pulmón, te Ajá, tocan. exacto. José A ver, Manuel. el problema de la contaminación ambiental... Y esto es Montessori, entre sí, cuando sí, sí, quieran, sí, ¿eh? está bien. El problema de la contaminación ambiental afecta a muchísimos especialistas, afecta a muchos órganos. Pero bueno, como ya dijiste y yo me dedico al cáncer de pulmón, les voy a decir que desde el año 2013 la OMS ya cataloga a la contaminación ambiental como un factor de riesgo para desarrollar cáncer. Y además, los que vivimos en la Ciudad de México o en Puebla, tenemos un extra añadido a la contaminación ambiental, que son las emisiones volcánicas. La ceniza que emite el volcán todos los días tiene muchas sustancias cancerígenas per se. Por ejemplo, tiene asbesto, tiene trióxido de titanio, entre otras. Pero si a esto le sumamos, además de la contaminación, le sumamos las emisiones volcánicas, entonces tenemos ya 2 factores de riesgo solamente por vivir en la Ciudad de México o Puebla para desarrollar cáncer de pulmón. Entonces, a eso hay que sumarle, además, no solo a la contaminación ambiental, hay que sumarle que el Valle de México es tierra volcánica, ¿sí? Y recordemos que uno de los factores de riesgos más importantes para desarrollar cáncer de pulmón es la exposición al radón. El radón, la mayoría de la gente es algo que no lo tiene ubicado, pero todos los mantos acuíferos de la Ciudad de México, sobre todo el agua que viene de la Jusco, etcétera, etcétera, tienen cantidades de radón.
Entonces ahí ya tienes, solo por vivir en Ciudad de México, ya tienes radón, exposición a contaminación ambiental y emisiones volcánicas. Ya tienes 3 factores de riesgo para cáncer de pulmón. Gracias, te puedes ir. Luego entonces... Déjame darle un giro a esto. Sí. La contaminación ambiental está presente y el principal gas o el principal contaminante es el CO2. Aquí lo interesante es que toda la contaminación ambiental que estamos respirando son los que se llaman gases antropogénicos. Esto es, son gases generados por la civilización humana, por el hombre. Y el problema no para en solo respirar contaminantes ambientales. Eso nos lleva a la segunda parte, que es cambio climático. Entonces, conforme se aumentan las partes por millón de CO2 en la atmósfera, empieza el cambio climático, que básicamente tiene que ver con aumento de la temperatura del aire, de la corteza y del agua, aumento de niveles de los mares, y esto que tiene que ver con las alergias y con la enfermedad respiratoria. Esto va a impactar directamente nariz, ojos, pulmones, y entonces tenemos cada vez más pacientes con alergia respiratoria impactados por la contaminación ambiental, impactados por el cambio climático, y eso es lo que deberíamos de tomar en cuenta, porque las cantidades de pacientes con alergia se incrementan cada año o cada década. Entonces, cada vez tenemos más pacientes que sufren el impacto de la contaminación y el impacto del cambio climático. Ok. ¿Quién de ustedes se siente fatal? Yo me estoy riendo porque en cuanto llegaron estos 3 doctores que me conocen muy bien, me dijeron, ¿por qué estás mormada? ¿No te lavaste la nariz en la mañana? Y yo, te lo juro que sí. Y a veces uno no se da cuenta de el cuadro que trae de rinitis, de sinusitis, de silbidos en el pecho, de alergias o de... Y lo peor es que normalizas una situación anómala. O sea, claro. Vivimos con ciertos síntomas, con ciertas cosas que pasamos por alto y no les damos importancia. 100% que crees. Entonces, que así es la vida. Yo por eso siempre le digo a la gente que... porque siempre me preguntan, oye, ¿y cuáles son los síntomas del cáncer? Es que es la bronca, que el cáncer de pulmón suele dar síntomas cuando ya estás muy fregado, ¿sí? Pero sí hay cosas sutiles. Como tú dijiste ahorita, yo vivo con tos. Ok, vivir con tos no es normal. Claro. Lo que hay que examinar es ese tipo de tos. Claro. Si tu tos cambia, sí, el patrón de tu tos ha cambiado en los últimos 6-8 semanas, que antes tosías de una manera y ahora de otra, que antes la flema era blanca y ahora es marrón o gris o verde, pues ha cambiado. Claro. Que además de la tos estás disfónico o afónico, es otro problema, ¿sí? Claro. Entonces, esos pequeños detalles no los normalicemos. Okay. Hay que prestarles atención. Es que ya estás tan acostumbrado a vivir así, a respirar así, a sentirte así, que ya no te brinca. Y bueno, la lista va desde el hecho de que tenemos cambio climático, como dice el doctor Carlos León. Tenemos temas de contaminación. Y como decía José Manuel Mier, para los que viven en la Ciudad de México o en Puebla, tenemos pues el combo del infierno. Es porque correcto. Aparte respiramos polvo volcánico, que dijiste. Y bebes agua que tiene ciertas cantidades de radón. De radón. Bien Así padre, es. bien padre. Así es. Cada uno de ustedes puede decir cuáles son sus síntomas y obviamente se van a traslapar. Sí, claro. Que normalmente mucha gente vive con ellos y ya hasta creen que es normal. Claro. A ver, arráncate, Carlos. Hablando, bueno, específico de la nariz, como tal es obstrucción nasal, resequedad en la nariz, obviamente resequedad ocular, lagrimeo en los ojos, descarga posterior, esa rinorrea posterior que... No, es que estás muy rápido. Otra vez. Te lloran los ojos. Te lloran los ojos. Tienes un poco de... puede haber resequedad nasal, puede haber resequedad de ojos. ¿Cómo sabes eso, que tienes la nariz seca? Tienes un poquito de costras, da obstrucción nasal, o por el contrario, ya cuando está esa famosa histamina con todo ahí en la mucosa, empezamos a secretar moco, ya sea para adelante o para atrás. Tú conoces muy bien la descarga posterior. Qué grosero y qué irrespetuoso, ¿eh? Qué irrespetuoso. A ver, voy a hacer una cosa asquerosa para fines educativos. ¿Ok? ¿Qué es la descarga posterior? Venga. Miren, cuando ustedes hacen esto y tragan,
Lo que se acaban de tragar es moco. Moco. Ujú. ¿Ok? Eso es voluntario. Pero de manera involuntaria, Exactamente. y que me diga el otorrino y el alergólogo, todo el día de los senos paranasales está escurriendo moco Para por atrás. atrás de la garganta. Muchas veces ni te das cuenta y tú tragas moco. Es ¿no? que también hay que decirle a la gente, yo ¿Qué? creo que el 99% de los que nos están escuchando no saben lo que son los senos paranasales. Ah, Les tienes que ¿ven explicar. las chichis? Les tienes que Ok. explicar que los huesos de la cara son huecos Sí. y están llenos de mocos. Ajá, atrás de la ¿Sí? frente, atrás de los Yo siempre pómulos, se ¿no? los explico muy sencillo a los pacientes. Les digo, ¿alguna vez te ha sonado que te suenas y 3 veces y el cuarto Kleenex y siguen saliendo mocos? Dices, ¿de dónde sale todo esto? Pues salen los mocos de los huesos de la cara. Exacto, de sí, las totalmente. cuevas estas. Sí. Pero entonces, ese moco que está escurriendo por la garganta se va a... Tú lo puedes tragar. Sí, o incluso alguno O toser. puede bajar a los bronquios también. O sea, hay moco que escurre de nariz y senos paranasales, se queda en la garganta, lo expulsas o te lo tragas o se va a los bronquios. Porque la inflamación de la nariz, cualquier paciente que tiene la nariz inflamada por alergia, que tiene rinitis alérgica, frecuentemente tiene inflamación bronquial Abajo. también. Entonces no es nada raro que la inflamación se vaya de la nariz a los bronquios. Y toses. Y toses. Es fácil identificar un paciente con alergia. Si tú tienes, como decía Carlos, moco, nariz tapada, comezón y estornudos, frecuentemente o más de lo normal, muy posiblemente tienes rinitis alérgica. Si tienes tos, ruido en el pecho o falta de aire o presión en el pecho, te da tos cuando te ríes, Esa me te da encanta. tos o te falta el aire cuando caminas rápido. O, fíjate, suspiras mucho, tal vez tienes falta de aire y tienes los bronquios inflamados. Entonces son pocos síntomas y además en los ojos, ojo rojo, comezón y lagrimeo, ahí tienes ya al paciente con rinitis alérgica, tal vez con asma o inflamación bronquial y tal vez con alergia en los ojos. Y si tienes eso y crees que es normal, no es normal. Así es. Claro. Y si lo has tenido, por ejemplo, una tos que ha durado más de 4 a 8 semanas, 100% no es normal. Claro. O Y si tienes asma, o tienes alergias. Claro. Y si 100%. tienes un resfriado permanente o recurrente, no es normal. No es Todo resfriado, eso de es inmediato alergia. te identifica como un probable paciente alérgico. Y si haces gestos con la nariz y te la tallas todo el tiempo, tampoco es normal. A mí me encanta contar esta historia porque es preciosa. La primera vez que yo fui a ver al doctor Carlos León, entré a su consultorio, me senté enfrente y me dijo, ¿eres alérgica? Y le digo, ¿de qué hablas? ¿Cómo sabes? Y me dijo, porque en la nariz Tienes la, Ay, la pues. tienes rayita. una raya horizontal Tienes la rayita que de- se ve que todo el día te tallas y Sí. te jeringueas la nariz. Así es. Por eso sé que eres alérgica. Así es. Y lo segundo que aprendí contigo es, todo el que se carcajea y tose es porque tiene asma. O inflamación O bronquial. inflamación bronquial. Claro. Ahí no hay de piña. Sí, Así sí. es, así es, correcto. Ah, ok, eso es por acá. ¿Algo que te haya faltado, Carlos? Yo creo que la única que me falta también es Es- un poquito, digo, inflama, el paso de la contaminación inflama desde la nariz hasta los bronquios, ya dijimos, Sí. pero una que también es muy importante es la laringe. Se inflama la laringe directamente y puede dar ronquera, lo que nosotros le llamamos disfonía. ¿Pero por qué y se da inflama, ronquera. Carlos? Se inflama la mucosa, lo que inflama la contaminación. El ejemplo, como lo pueden entender los cuentavientes, haz de cuenta, es como el efecto que tiene el cigarro. A lo mejor eso es como si no, la contaminación nos pasa a todos, es como como si fumáramos, pero pues no fumamos, aunque no hayas fumado un cigarro en tu vida, eso es lo que sucede. Entonces, lo que inflama es la mucosa respiratoria, paraliza las células y ese edema que tiene la mucosa también está en la laringe. Y si inflama la laringe, si se inflama la mucosa de la laringe, da ronquera. Así Y es. perdón, ya sé que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando hoy de contaminación, pero ahí les va otro combo precioso que me imagino que muchos de ustedes aprendieron en este programa recientemente, que hay que meterle otra variable. Como somos los reyes de comer de más y de comer fatal, Las agruras. métele el reflujo. Métele el Exacto, reflujo. Carlos. Sí, Que totalmente. mucha gente no sabe que trae la garganta Echa irritada y pedazos. con tos por Sí, reflujo. total. De hecho, es una gran causa de tos. A ver, ¿me explica cada uno el reflujo desde su especialidad? A ver, voy con Carlos.
Lo más, te digo, lo más simplista es, tenemos 2 tubos, digamos, está el esófago y está la tráquea, es una zona que comparten Muy hasta mal cierto diseñados, punto, por cierto, ¿sí? muy pegados, Pero por eso no la gente escapa de agua. necesariamente se tiene que salir el reflujo o ese ácido hasta arriba o que te queme, ese reflujo extraesofágico ya es algo, pues ya completamente avanzado, simplemente con que inflame un poco, se pueden inflamar, como decía José, también se pueden inflamar hasta los senos paranasales, así como pasa con la contaminación, el reflujo también te puede inflamar la laringe, te puede inflamar la hipofaringe, la laringe, ya no necesariamente se te tiene que estar saliendo la comida. Claro. Y te inflama y obviamente inflama y por eso es moco, descarga posterior, etcétera. Pero sí llegan pacientes que los revisas y les dices, híjole, traes el esófago en llamas. No puedo ver yo el esófago, pero sí cuando ¿O cuál? metes el endoscopio, sí le puede, hay algunos datos ya de reflujo extraesofágico, hay una lengüetita que tapa justo estos 2 tubos, que se ve la epiglotis un poquitito como roja, esa lengüetita que tapa entre el esófago y la tráquea, la ven, se ve como rojita, y sí, o moco en la zona, rojo en la zona. Ok, pero ¿por qué toses si tienes reflujo? Pues es irritación. Ya. O sea, es irritación. Como dice él, si se irrita y se inflama la epiglotis, pues ya con eso tiene suficiente para toser. Y ya más aún, casos muy extremos, que de verdad puede haber entrada o paso del alimento o del ácido a la vía aérea, pues entonces ya tienes un problema mucho más severo. Ok, ¿me puedes explicar por qué el moco que escurre de los senos paranasales, esta exacerbación o esta alergia por la contaminación, inflama los bronquiolos, alvéolos y bronquios? Si tu mecanismo de deglución, es decir, la tapa que menciona él, la glotis, funciona apropiadamente, no debería de haber paso en ningún momento. El problema es que esa glotis a veces no funciona de la manera más apropiada y puede haber micro ingresos de este líquido o de bolo alimenticio o de moco que viene de las vías respiratorias altas. Entonces, si eso cae por ese déficit, por ese desacoplamiento de la glotis a la entrada de la tráquea, pues por supuesto que puede llegar y inflamar lo más profundo de la vía respiratoria. El problema cuando llegas a este alveolo, recuerden que el alveolo no es más que, yo siempre intento explicárselo a la gente que el alveolo es como un ovillo de estambre, ¿sí? Como de estas madejas de estambre, ¿sí? Así es. En vez de hilos, esas madejas de estambre son vasos capilares. Y esos vasos capilares son microscópicamente, las paredes dividen la entrada del oxígeno y la salida del dióxido de carbono. Cuando todos estos fenómenos inflamatorios, llamémosle tabaco, llamémosle contaminación ambiental, cualquier agente externo, lo que va produciendo en esa membrana alveolar es un engrosamiento y pérdida. Al engrosarse, pues pierde la capacidad de intercambiar el oxígeno por el dióxido de carbono. Ese es esencialmente el principio de cualquier enfermedad grave pulmonar, del EPOC, en su variante enfisema pulmonar, bronquitis crónica o asma, ¿no? Sí. Ok, ¿me puedes decir cuáles son los síntomas de que no traes bien los pulmones? Porque dijiste, no, es que cuando ya se nota es porque ya te va a llevar, ahora sí que la Catrina. Sí, a ver, el cáncer de pulmón es una desgracia porque Y sí se puede dar por contaminación. Sí, claro. Más del 90% de los enfermos de cáncer de pulmón en México se diagnostican en etapas tardías, desafortunadamente. Espérame, te tengo otra pregunta rápido antes de que des tu simposium. Ya sabes esas historias de, y le dio cáncer de pulmón. Y no fumaba. Entonces todo el mundo pregunta, Ajá. ¿y no fumaba? Sí. No fumaba. Sí, en México hay varias causas extras ajenas al no fumar. Ya dijimos la de la contaminación ambiental y la de las emisiones volcánicas, pero en México hay una más muy frecuente, que en México todavía se consume mucho humo de biomasa. ¿Qué es el humo de biomasa? Es en las comunidades rurales, todavía dentro de las casas se cocina con leña y con carbón. Sí. Entonces, el producto de la combustión de la leña y del carbón es tremendamente cancerígeno, ¿sí? Entonces,
Me preguntan a veces, ay, si hago un asado en mi casa los viernes, no, bueno, eso no pasa nada. ¿Por qué? Porque está ventilado, es al aire libre. El problema son las casas que tienen cocinas de leña, de carbón o incluso estufas de petróleo. Todavía hoy hay estufas de petróleo en las comunidades rurales. Entonces, esa combustión es terrible. En otros países eso ya no lo tienen, pero en México sí. ¿Sí? Entonces, puedes tener cáncer de pulmón sin haber probado un cigarro nunca en la vida. Ok, entonces, síntomas. Pues los síntomas, el más frecuente del cáncer de pulmón sin duda es la tos, ¿sí? Es la tos. Todos, el 100% de los pacientes con cáncer de pulmón tienen tos. Pero les preguntas y le dices, ¿qué síntoma tiene? Y, no, pues nada, no. Oye, ¿pero ¿y tienes tos? Sí, sí tengo tos. ¿Desde cuándo? No, pues hace 15 años, ¿sí? Entonces, examinemos muy bien la tos. Cambios de patrón. Si antes solo tosías por la mañana, el típico fumador que se levanta en la mañana y entra al baño y hace... Bueno, ese es el fumador, la tos del fumador. Sí te voy a pedir que no te burles. Pero si además de en la mañana ya toses el resto del día, ya tienes un problema. Si además de que antes no escupías o no tenías flema y ahora la tienes, ya tienes un problema. Si esa flema antes era transparente y ahora es verde, marrón, gris o con sangre, ya bueno, pues entonces tienes un problema muy serio. Si además antes caminabas 6, 8 cuadras y hoy caminas 3, o subías 3 pisos caminando y hoy subes 1, tienes un problema muy importante, ¿sí? Dolor de pecho, pérdida de peso, fatiga en extremo, ¿sí? Cambios en el tono de la voz. Si antes tenías una voz normal y ahora estás ronco y no se te quita 15 días de ronquera, pues todos esos son síntomas importantes de acudir a que te revisen los pulmones, como Dios manda. Pero ¿cómo sabes que no es un tema del alergólogo porque traes un asma y una rinitis y un reflujo emperrado? Mira, yo creo que okay, no me van a dejar bien mentir. El pulmón. No me van a dejar mentir ellos. Yo creo que son muchos pacientes que constantemente rebotan de consultorio en consultorio. Exactamente. Sí. Le cae al otorrino y él se lo rebota al alergólogo, el alergólogo lo rebota a mí, yo se lo mando al neumólogo y el pobre paciente a veces está rebotando entre médico y médico. Claro. Algo importante, si tú tienes una tos que no tenías y que ha durado más de 4 semanas, no tienes que asumir nada, o sea, no tienes que asumir que es normal. Lo que tienes que hacer en un paciente con tos crónica o recurrente es siempre investigar, siempre pedir una placa de tórax o a lo mejor una tomografía, pero no porque seas alergólogo tienes que asumir que el paciente tiene alergia. Eso es. Hay que investigar siempre y llegar al final de la causa de la tos y así diagnosticas más tempranamente una tumoración en un pulmón, por ejemplo. Así es. Recuerden, y esto yo siempre que vengo se los digo, el método de detección temprana de cáncer de pulmón es la tomografía de tórax. Las placas de tórax, la radiografía no sirve para nada, que la gente lo entienda muy bien, para nada, no sirve para detectar cáncer de pulmón. No se ve. Entonces, paciente mayor de 50 años y que fume más de 30 paquetes de cigarrillos al año, se tiene que hacer su tomografía de pulmón. Tengo una cantidad de preguntas y aviéntese el que la quiera contestar, ¿ok? Okay. Y al que le corresponda. Dicen aquí, híjole, ayuda por favor, ¿qué tomo cuando tengo todos los síntomas de tener la nariz totalmente obstruida? Flujo de moco frontal, ojos con comezón y tengo que entrar a una junta. ¿Me meto una loratadina o qué me meto? A ver, vas, Carlos. Yo creo que, o sea, la loratadina no está mal, no la uso. Por lo de los ojos, no me dejará mentir aquí mi tocayo. Creo que sí pudiera ser ahí una situación ahí de alergia. O sea, normalmente si fuera algo, alguna otra cosa, catarra o alguna otra cosa, no tendría esos síntomas. Yo creo que si es alergia a ese caso, sí se la puede tomar, no le pasa nada, no pueden abusar. A mí no me gusta que abusen de los antihistamínicos porque puede alterar el flujo de los senos paranasales y acaban a lo mejor alguna sinusitis si están mal tomados. Pero, digo, si es para una junta, yo incluso te les digo, sí, tómatela, si ya sabes que es alergia, es diciembre, traes tu alergia a tope, pues sí, dale, o sea, tómatela, no pasa nada. Sí, pero ve a un alergólogo, ahorita les doy el teléfono de Carlos León. Claro, Carlos, regáñala. Por favor. Claro. Sí, no regaño, pero sí, a ver, si llevas un año con esos síntomas, o 6 meses o un mes, ¿por qué te tomas el tratamiento hoy? De rescate. De rescate, pero ¿por qué lo tomas solo porque vas a ir a una junta? Sí. O muchos pacientes, doctor, vengo hoy y estoy malísimo.
¿Y por qué viniste hoy y no hace 6 meses? Es que Salgo mañana de me voy de viaje. vacaciones. Sí, claro. Sí. Claro, No, bueno. clásico. Esa No es es así. preciosa. Esa es Sí, preciosa. sí. Esa es preciosa. No, y ya la más preciosa es que te hablen a las 4 de la mañana porque tiene esos síntomas. Exacto, Sí, claro. Oye, El WhatsApp hace pasa. 3 semanas me enfermé cañón, parecía gripa súper fuerte, de estar ronca pasé a perder la voz en una semana, me dolía el pecho, me dolía la espalda, fui al hospital, me dijeron que era viral, me recetaron salbutamol, pero yo no he mejorado. Órale. Pues me parece que sí fue algo, no sé qué opinarías, pero me parece que sí fue algo infeccioso. O sea, Sí, pero ¿por qué no he mejorado? pues no sé qué opinas del salbutamol, pero No. ese solo es igual de abortivo, mismo Sí. lo que decías de la loratadina. Claro. A ver, si se siente pésimo, seguramente sí tuvo una infección viral. Pudo haber sido influenza, coronavirus, COVID. sincicial respiratorio, no sabemos. El punto es que en ocasiones tenemos que investigar y hacer las pruebas para detectar si es, por ejemplo, el virus de la influenza tiene un tratamiento muy específico que funciona muy bien y con el cual va a mejorar, pero no sabemos qué tuvo, Claro. por eso se sigue sintiendo mal. Claro. Esta es preciosa, ¿eh? Porque aparte casi todos los alergólogos son pediatras, ¿eh? Esta es para ti, Carlos. Muchos. Mi hija de 1 año y medio ronca. Se enferma muy seguido de la garganta. Lleva 2 semanas con una tos del infierno. Sí, ¿será que esta niña tiene alergias? Digo, es altamente probable. Si tiene gripas muy frecuentes, podría tener rinitis alérgica. Si tiene una tos terrible, seguro hay inflamación bronquial, que puede ser transitoria o no. Pero hay que verla, o sea, y Sí, claro. si ronca, aquí está Sí. mi tocayo, tal vez las adenoides ya están grandes. Adenoides y las anginas, exactamente. Las dos probablemente tengan un crecimiento. Habrá que hacer una placa para ver el tamaño de las adenoides, o incluso si ya está más grande, no sé qué edad dijo, pero ya se Un aguanta año y hasta medio. no, año y medio, no. Sí, se le pueden hacer una placa, ¿ves? ¿No? Porque Pero a el ver qué endoscopio tiene. sí no Pero lo entonces capta. ahorita yo les doy el dato del doctor Carlos León, que es alergólogo, y el doctor Carlos Ortiz, que es otorrino. Sí. Pero tienes que llevar esa chiquitina ya. Esta es buena. Una pregunta. Creo que esta es para ti, José Manuel. ¿Por qué después de entrenar, o sea, de correr, me da tos y siento el pecho como constipado y me duele el pecho? No, más bien para Carlos. A Hay ver, mucha Carlos. hiperactividad real. Lo que pasa es que ese es un paciente que tiene hiperreactividad bronquial, Así es. puede tener asma por ejercicio, entonces habría que ver, no, yo creo que sí tiene que ir aquí con José Manuel a que le haga una espirometría. Sí, sí, seguramente es hiperreactividad al frío, por ejemplo. Hay gente que le da al frío, hay gente que le da después de correr o de algún Sí. ejercicio importante. Claro. Seguramente es eso. A lo mejor no es nada Bien. grave, pero Isa sí hay dice, que revisarlo. Claro. yo todas las mañanas me pregunto, ¿cómo es posible que una persona se limpie tanto la nariz y nunca deje de tener ¿Ves? moco? Lo que decíamos. Sí. Y ya Bueno, porque normaliza tiene y- rinitis alérgica o rinitis vasomotora, aunque los otorrinos ya cambiaron la clasificación, pero tiene inflamación de la nariz crónicamente, requiere tratamiento, requiere aseos nasales, pero no se puede quedar así, Claro. porque esos pacientes van a seguir estando mal tal vez el resto de su vida. Siempre. Así es. Perdón, nunca les he preguntado, ¿cómo se produce el moco? ¿Y por qué los niños producen más moco que los adultos? A ver, ¿quién se va a echar esa? A ver, una parte yo. El moco se produce de manera normal en nariz, senos paranasales, bronquios, etcétera. Pero cuando hay inflamación viral, bacteriana, por alergia, por contaminación, se produce mucho más moco. Ahora, perdón, sí vemos más niños con moco que adultos, porque muchas de las enfermedades alérgicas y virales se ven más frecuentemente en niños. Pero una vez llegó una paciente mía y me dijo, mi pediatra me dijo que era normal porque los niños son mocosos. No es normal. O sea, vemos más alergias en los primeros años de la vida y más infección viral, pero definitivamente no es normal. No sé, Carlos, tú qué opinión Yo tengas. creo que coincido igual con respecto a lo de la hiperproducción, es porque están inflamadas unas células que producen el moco y se libera una sustancia ahí y empieza a fluir más moco. Pero sí, eso que dices, que hablaba mucho José de lo de normalizar los síntomas,
Pues tal cual, hasta los niños nosotros le puedes decir, en lugar de decirle niños, les decimos mocosos. Entonces, y no necesariamente quiere decir que que están sanos, o sea, no es que sea habitual. Entiendo que puede ser normal y a veces mamás te dicen, oye, es que mi hijo se enferma va en el kinder, ¿no? La clásica, lo que dices tú, que de chiquitos se enferman más. También eso es cierto, o sea, lo del kindergarten es impresionante, que el chavito se enferma hoy, 15 días sano, otros 15 días está enfermo y así se la llevan. Eso sí es un hecho, o sea, eso yo creo que Así sí es es un punto para ella. Oye, mi hija tiene 9 años, tiene rinitis alérgica. Hace una semana empezó con escurrimiento nasal. Lleva una semana tomando levocetricina, ¿verdad? Levocetiricina. Levocetiricina. Y desde ayer ya le bajó el escurrimiento, pero está afónica. Eso es para el otorrino. Pues sí, ahí sí ya, justo lo que decíamos hace rato, sí trae inflamación ya al tener, yo siempre les digo a los pacientes, si estás ronco, traes laringitis, ya vamos a ponerle el O sea, traes apellido. inflamada Está inflamada la laringe. laringe, Sí. que se llama la glotis, está inflamada, punto, así, tal cual. Ok. Entonces, sí trae ahí una inflamación en las cuerdas vocales. ¿Pero tú ves niños? Sí. ¿Sí ves niños? Sí. Ah, ok. Bueno, perfecto. Ahorita les doy los teléfonos. ¿Algo más? ¡Ay! Si tuve sarcoma de Kaposi, Ay. tuve cáncer y neumonía. Afortunadamente ya estoy bien. Pero ¿cada cuándo tengo que ir al especialista y qué secuelas me van a quedar? A ver, yo no soy ¿Qué es especialista sarcoma en, de Kaposi? en esa área, pero el sarcoma de Kaposi es un cáncer de piel que se manifiesta sobre todo en pacientes inmunodeprimidos. Fue muy famoso a principios de los 80, principios de los 90, porque se asoció muchísimo a los pacientes con VIH y SIDA. Realmente se ven muy pocos. Yo lo que le diría a esta persona es que, pues evidentemente tiene que ver a un especialista de la piel, ¿no? 100%, un Sí, dermatólogo. Así es. Oye, Oncólogo. Oncólogo. Dermato-oncólogo. Sí. Exacto, dermato-oncólogo. Sí. Isela es dermato-oncóloga. Sí, Isela es dermatóloga. Polo es dermato-oncólogo, ¿no? Isela es dermato-oncóloga. Isela. ¿No? Por si ocupas. ¿Qué son las bronquioectasias? ¿Y cómo se cuidan, se curan? Se las diagnosticaron a mi mamá de 75 años. Bueno, las bronquiectasias se pueden manifestar, se pueden presentar en cualquier época de la vida. Cuando las vemos en niños muy pequeños suelen ser congénitas y cuando las vemos en gente adulta, como el caso de la señora que pregunta, es muy probable que haya tenido alguna infección. México es un país con muchísima tuberculosis, por ejemplo, y los pacientes que han tenido tuberculosis pueden desarrollar bronquiectasias. ¿Qué es la bronquiectasia? Es cuando ese espacio bronquial, bronquioalveolar que decíamos antes, se ensancha y pierde la capacidad. Recordemos que las células de los bronquiales producen moco y tienen unas vellosidades que se encargan de barrer esos mocos, ¿no? Bueno, pues las bronquiectasias, los bronquiolos se aumentan de tamaño y siguen produciendo el moco y pierden la capacidad de barrerlo, de eliminarlo. Entonces los mocos se acumulan y cualquier moco acumulado, tarde o temprano, se va a infectar. Entonces las bronquiectasias infectadas suelen ser un problema muy grave porque tienen infecciones respiratorias muy frecuentes. Se tratan de diferentes maneras, hay tratamientos conservadores que se dan antibióticos inhalados, esteroides, se dan muchas cosas y muchas veces me llegan a mí porque se tienen que operar. Hay un buen número de razones por las que se tengan que operar las bronquiectasias. Entonces, qué mejor que te busque. Sí. Me parece muy bien. Muy bien. Oigan, les voy a dar los datos de dónde encuentran a cada uno de ellos. El doctor Carlos León es el alergólogo, es director general del Centro de Asma y Alergia y está en centrodeasmayallergia.org o en el 55 23 69 73. Y ves niños. Veo niños y Veo niños. adultos. Claro, Sí. es correcto. El doctor Carlos Ortiz, que es otorrinolaringólogo y cirujano de cabeza y cuello, lo encuentran en DR Carlos Ortiz MX en web o les doy el número del consultorio. Es 55 88 86 71 10. Ahorita se los ponemos a cada uno en Y Twitter. también el WhatsApp se lo ponemos, los ponemos todos en el... ¿Quién va a estar Ahorita en apuntando Twitter. mientras dices? ¿No Pues están eso. apuntando cuentavientes? ¿Cómo crees? Bueno, en martadebaile.com está la lista de especialistas con los que trabajamos. Exacto, pero ahora también di el de José Manuel, ya que El hiciste doctor dos. José Manuel Mier, cirujano especialista en cáncer de pulmón,
director de la Clínica de Cáncer de Pulmón y Tumores de Tórax del Hospital Ángeles de Las Lomas. Es Dr.Mier y lo encuentran en el 55 21 07 83 24. Estamos de acuerdo que este programa, que ya no sé cuántos años tiene, ¿20? 20, sí, más, hija. 2004 para la fecha. ¿22? Sí, exacto. 22 años. 22 años. Estamos de acuerdo que ya nos deberían de dar nuestra célula médica. O sea, no es posible lo que hemos aprendido de medicina. Que te dije que ya Entonces, te saltes la cédula, ya que nos llamen a la directo, cirugía. Ya, es directo. consultorio. Sí, Nos van a hacer un examen a todos. sí, Pero es rápido, ¿eh? sí. Va. No vale googlear. Va. No vale y voy a googlear. decir otra cosa. Y Rebeca, no vale cantinflear. José Manuel, arráncate. Ok. Yo A ver. contesto primero y tú después. Ahí Primero les va. la mía. Esa es su Les voy a hacer pregunta. la pregunta y Es les para voy, todos. y les voy a dar una pista. No, sin No, sin pista. pistas. No queremos pistas. Yo te voy a decir qué voy a son hacer. los tumores? Querías una de mediastino, ahí te va. ¿Cuáles son los Tómala. tumores más frecuentes de mediastino? Y todos empiezan por T. No, es que también está cañón. Así no es el examen. Así no es el examen. es, ahí les va este paciente que tiene un tumor en el mediastino. ¿Cuál es el tratamiento? A ver, Exacto. dinos, haznos esa Tumores de pregunta. mediastino, frecuentes. ¿Cuáles Ok. son los más frecuentes? No, es así. Lo que vamos a hacer. Lo que Nos vamos tienes a que hacer. decir Exacto. El caso y nosotros te Y vamos a nosotros decir ya tu paciente el le tratamiento y vamos a qué decir. procede. Ok, Exacto. ok. Entonces llega el paciente No, con ¿cómo un se tumor en el llama mediastino. Está bien. la estructura entre la pituitaria y el No, hipocampo? pues, no, no, así no, no es. no. A ver, no. más fácil. Cuéntales a los cuentavientes ¿Qué hice qué con es eso? el mediastino, dónde está, dónde vive el No mediastino. importa, no importa dónde esté. Me estás pasando tú a ese paciente tuyo Sí, que yo te sí. voy a colaborar Ok. para curarlo, ¿ok? Ok, Y va. tiene un tumor en el mediastino, Ok. ¿ok? Tiene Bueno. un tumor llamado timoma. ¿Qué le vamos a hacer? El timoma. Lo primero que hice, doctor, lo primero fue sacar una biopsia. Desafortunadamente, salió mala la bola. Ajá. Entonces, bueno, Salió sí. mala la bola. De Entonces, entrada, me vale. ¿sabes qué? Salió Un mala la doctor muy bola. poco La bola respetable, güey. tiene, sí, es la un bola, tumor. seguimos. Es un tumor cancerígeno. Muy fácil, es muy fácil. Tumores del mediastino hay 4. Timomas, teratomas, tumores de tiroides y el terrible linfoma. ¿Sí? Por eso Bueno. llévate, terrible linfoma. Bueno, este Todos, terrible los terrible cuatro, linfoma. Los 4, excepto el linfoma, los 3 primeros se tienen que operar. Por Y eso, el Por me eso está ahí voy, diciendo no me qué estés va a diciendo. hacer. Yo ya ¿Qué le dije, vas a güey, hacer? A ver, ok, ¿qué le vas a hacer? entonces ya tomé la biopsia Ya lo y salió un tumor. biopsiaste. Sí, salió Sí. cáncer, ni Ok. modo. Ok, lo que voy a hacer antes de operar, porque está pegado al bronquio, doctor. Ok. Entonces yo no puedo rebanar el bronquio. Ok. Así nomás porque las Pues, ¿qué vas células a se van. hacer? Lo que voy a hacer es, primero, ya tengo estructuradas las sesiones de quimioterapia y cuando ese tumor esté mucho más pequeño, entramos a abrir. ¿Qué opina usted? Que es una estrategia que ocupamos en cierto tipo de tumores. Los tumores del mediastino, siempre y cuando se puedan operar a la primera, es decir, sin haber recibido ni quimio ni radioterapia, es lo ideal. Pero está pegado al bronquio. Si está en el bronquio y se puede salvar el bronquio, lo operamos de entrada. Hay No que se hacer puede- una Si ya resección. está invadido, o está muy difícil, está invadiendo la cava o el tronco Ajá. de la o el callado de la aorta, etcétera, a veces sí Entonces, los mandamos Por eso, a José quimio Manuel, de inducción. no era para que dieras tú una clase, Exacto. era para que nos hicieras un examen. Pero tú me hubieras dicho, muy bien, vas muy bien. Sí. hay Pues que no, hacer una Marta. biopsia. Primero. Primero la biopsia. Y sí. luego Muy no bien. operas ni arrancas la bola ahí porque Así vas es. a hacer un reguero. Vas. Sí. Ok. No, pues ya, ¿vas qué? No. Bueno, haz otra pregunta. Hazle de otra otra Ahora ya cosa. les toca a ellos. Bueno, A ver, sí, vas, hazle- Carlos, el que doctor la haga no. ahora Marta Va. contesta. Dame el caso Exacto. y yo te voy a decir qué hay que hacer. Que hacer primero diagnóstico y después el tratamiento. Va. Entonces, paciente masculino de 12 años de edad que acude al consultorio del otorrino y la mamá refiere que tiene obstrucción nasal, moqueo hacia adelante y hacia atrás, comezón en el paladar, comezón en los ojos y tos cuando hace ejercicio. Ok.
Número 1, hay que dilatar las fosas nasales para verle los cornetes al niño. ¡Tráscatela! ¡Vámonos! Muy bien. Ok. Muy bien. Quiero primero ver si no hay algún tipo de obstrucción. Correcto. Quiero ver si el niño no tiene un tabique desviado por algún golpe, Claro. jugando fútbol, jugando con alguna pelota. Dependiendo de eso, podría yo pensar, si todo está bien, que lo que el niño tiene es un cuadro alérgico y asmático. ¿Por qué? Por el exceso de moco y por la falta de aire. En ese momento hablo con el doctor Carlos León. Claro que sí. Exactamente. Contestación. ¿Cómo 10. estuvo? Perfecto. 10. Muy bien. 10. Oye, no Bien. expandes los cornetes Sí, para ver que no hay qué alguna hay. otra cosa. Sí, No claro. vaya a Muy traer una inicio, canica el claro. niño. Exacto. Ahora, la Ok. pregunta de Plastilina. Carlos León la vamos a hacer en equipo. Ok. ¿Ok? Entonces pregunta, entonces somos las dos Ok, doctoras. danos el caso. Y hay que mandarle De un tratamiento. antihistamínico muy suave, porque es niño. Ok. Podría ser un antihistamínico tipo, no sé, un Benadryl, loratadina. un Bien. Benadryl. Una lauratadina. Bien, sí, sí. Benadryl, sí. No, la tadina de día. Yo te estaría apoyé, bien. ¿ves? Muy bien. Podemos ser un gran buffet Ok. de doctoras. Ok. Ahora va la pregunta del alergólogo. Muy bien, llega al consultorio un paciente de 20 años de edad, él sabe que es asmático y en las últimas 24 horas tiene tos intensa, silbido de pecho, falta de aire y le mides el oxígeno con el oxímetro Sí. y trae un oxígeno, una saturación de oxígeno de 85%, ¿Edad del paciente? 20 años. Joven. Ya sabe él que es 85 todavía asmático. aguanta. ¿Qué tiene en este momento y qué hay que hacer Ok. de inmediato? Número 1, lo que este niño hay que preguntarle es si ha sido constante con sus inhaladores. Segundo, yo pensaría que esto es una crisis asmática. Ajá. Inmediatamente hay que proceder con un broncodilatador. ¿Cómo Muy voy? bien, muy Sí, bien. Sí, claro, vas bien, bien. vas bien. Hay que proceder con un broncodilatador. Sí. Número 1, para subir los niveles de oxígeno, que es lo que más me preocuparía. Claro. Y ponerle un tratamiento de rescate para eventos asmáticos como este. Muy cuando bien. tenga estos flare-ups, ¿no? Desde luego. Una cosa es un tratamiento, digamos, base, pero tiene que tener aparte y entender que él necesita un tratamiento de rescate para cuando tenga eventos de crisis. Muy bien. Perfecto. Mi No hay que nombre es la operar nada. doctora Marta Eva. Y Les dejo mis datos. No hay que ¿Cómo operar. contesté? No, Muy bien. perfecto. ¿Tienes 10? Perfecto, porque el paciente necesita en ese momento un tratamiento de rescate y después un tratamiento preventivo permanente. Pero primero hay que hacerlo respirar. Claro. Muy bien. Aclaro, Ya no aquí se yo diga. no entré Claro. porque yo soy la cirujana. Entonces yo no Oiga. tenía Por si nada que acaso. hacer aquí, entonces tú muy ¡Qué bien. diversión! Yo te dije, párame el pexi. Ya, ¿sabes qué? Vamos Ponle a el graduarnos tratamiento. públicamente. Nos Ya traemos somos. En un auditorio a todos los doctores con que trabajamos. Exacto. Y ya, que sean nuestros sinodales. Sí. Y a ver si pasamos o no pasamos. Y nos den nuestra, pues vamos con Y todo nos y mi den una rete. coronita así de Burger King. 100%. Doctor Carlos León, doctor Carlos Ortiz, Gracias. doctor José Manuel Mier, mil gracias. Un placer Gracias. siempre. Un placer Siempre Gracias, nos encanta, Marta. siempre.